Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto desde mi hogar y bien el día de hoy te tengo un mensaje muy importante y yo sé que será de mucha bendición en tu vida, amigo, hermano. Te voy a hablar sobre cómo el pueblo de Dios puede estar indirectamente, ya sea por tradición o por desconocimiento a las escrituras, estar involucrándose en el ocultismo, en lo de azar, en la adivinación, en todo este misticismo, en todo lo espiritual oscuro, las artes oscuras, sin darnos cuenta. Entonces, para esto tengo que echar mano de la palabra Kazam, ¿verdad? Kazam del Antiguo Testamento. Te tengo que hablar sobre un poco de la etimología de esta palabra Kazam, que era muy conocida desde ese entonces, desde tiempos bíblicos. Entonces la palabra Kazam es adivinar. Bien, para practicar adivinación utilizaban desde el Antiguo Testamento a un Kazam, a un brujo. Y cognados a este vocablo de Kazam, aparecen en arameo, en cóptico, en siriaco, en mandiano, en etiópico y arábico. Bien, la raíz hebrea aparece 31 veces en el texto bíblico, 11 veces como verbo, 9 como participio y 11 como nombre. Tal vez el uso más ambiguo y complicado de Kazam aparece en los libros de Números y Proverbios, en donde aparece la adivinación a la par con los profetas de Dios. Siempre la gente ha empatado a lo que es un Kazam, a un brujo, a un adivino, con un profeta de Dios, ¿verdad? Entonces aquí es también donde nosotros debemos de ponernos hoy día muy atentos para no caer en estos mismos errores. Bien, entonces te decía que probablemente enseña, ¿verdad? Todo este ritual, como te lo muestra la sociedad, como algo bueno, algo a tu favor, algo a tu ventaja, y te promueve el misticismo, te promueve la brujería de una manera muy sutil, te promueve todos estos rituales, enseñanzas y dependencias de adivinar, ¿sí? Aparentemente ofreciéndote algo bueno, pero retirándote de Dios, porque toda la práctica y de adivinación tiene una función que es apartar al creyente de Dios y al que no cree, mantenerlo allí, en ese estado, ¿sí? Dependiente de todo esto, de toda esta brujería, hechicería, de todo esto, toda esta seducción y que es prostitución espiritual para el pueblo. Bien, recordemos que solamente puede existir prostitución espiritual en una persona que está comprometida o casada. En este caso sería la iglesia. Somos la desposada de Dios, de Cristo. Entonces nosotros tenemos ya un esposo ayudador, consolador, proveedor. Sin embargo, el mundo no, el mundo ya está sumergido con el mal, le pertenece, es hijo de la prostitución, la gente, el mundo está casado con el enemigo, están muertos en el espíritu. La iglesia no, tiene su esposo, tiene su ayudador y su proveedor. Al estar realizando todas estas consultas, ¿sí? Adivinación, espiritismo, toda esta prostitución espiritual estará cometiendo precisamente eso, una prostitución, porque está pidiendo a otros lo que solamente puede otorgarle su esposo todopoderoso. Entonces, aquí muy atentos porque la iglesia es la única que puede cometer prostitución espiritual. Bien, Primera de Corintios 10:20 enseña que los adivinadores, tanto en el Antiguo Testamento como hoy día, conversan con demonios. Se practica esta adivinación que involucra ofrendas y sacrificios de tu persona, de tu tiempo, involucra todo esto, ¿sí? Ofrendas personales. Fíjate que nos menciona el Antiguo Testamento que anteriormente hacían hoyos, huecos en la tierra para comunicarse los Kazam con los muertos, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos en Primera de Samuel 28:8. Así también consultaban ídolos domésticos, así como hoy día, que consultamos el café, el tarot, las cartas, jugamos la lotería,
porque es una dependencia, ¿verdad? Porque estamos apostando, estamos involucrando la mal llamada suerte. Entonces, aquí también desde el Antiguo Testamento, te digo, consultaban lo que es el aura de la persona, al igual que hoy. El ojo lo consultaban, la apariencia de la persona, la lectura de la mano, la lectura de las cartas, del tarot. Entonces, leer utilizando cosas domésticas, también esto nos lleva a una prostitución espiritual. Entonces te decía que anteriormente pues sacudían flechas o varitas. Antes le llamaban saetas, cruzaban las varitas y esto era un indicador a dónde tenían que tomar el camino, el rumbo, a donde se tenían que dirigir. Y también consultaban estas saetas o varitas cruzadas para consultas personales, lo que ellos quisieran preguntar. Así también estudiaban los hígados de animales muertos. ¡Qué tétrico! Ezequiel 21:21 nos habla sobre este tipo de práctica. Pero fíjate que en el día de hoy los Kazán modernos hacen exactamente lo mismo, porque consultan, por ejemplo, el huevo de gallina. Entonces, pues es un producto de un animal, es huevo de un pollo. Utilizarlo para este tipo de consulta de la salud, esto va en contra de la palabra de Dios. Esto no es bíblico, esto no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Dios prohíbe estas prácticas y para esto te leo la amonestación contra costumbres paganas, que la vemos en Deuteronomio 10. Te voy a leer un poco. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para Yahvé. Porque perfecto debe ser delante de Yahvé tu Dios, es tu creador. El Dios y Padre de Jesucristo es Yahvé nuestro Señor. Entonces debemos de estar muy atentos a todas estas cosas que estamos practicando, ya sea por tradición, te decía, ¿sí? Es que por tradiciones humanas abrimos puertas, entra avaricia, codicia, pereza, porque adivinen, ¿sí?, lo que depara nuestra vida, nuestro futuro. Esto lo hace el mundo, lo hace siempre, día y noche. Esto es una consulta abierta para todo el mundo. Esta corrupción espiritual se ha fomentado desde tiempos antiguos. Siempre han existido los Kazam y lo podemos ver en la lectura bíblica. Por ejemplo, le daban el diagnóstico a nuestro Señor Jesucristo cuando le llevaban una persona mal. Decían: Señor, está endemoniado, ayúdame porque tiene demonio. Entonces vemos que estaban muy relacionados con todo esto de la brujería, el misticismo, con el ocultismo, el espiritismo, con todas estas cosas. Ya tenían en su conocimiento lo que es una invasión espiritual. Entonces ya le daban el diagnóstico a nuestro Señor. Ya conocían esta palabra de Kazam, era muy usada y pervertía todo esto espiritualmente a las personas. ¿Ok? Entonces, Dios obviamente que se aparta del hombre debido a la impureza, porque la adivinación, el ocultismo, el espiritismo es una corrupción espiritual. Fíjate que es como si yo saliera en mi auto y no llevara ni papeles del vehículo ni papeles personales, y una autoridad vial me para. Entonces yo voy a utilizar la corrupción, ¿sí?, dándole dinero para que él me ayude, para yo obtener un beneficio. Y esa es corrupción. Eso es lo que hace un Kazam, llevarte a la corrupción, a la perdición. Es corrupto. Entonces la corrupción es pecado, porque espiritualmente
Dice Primera de Corintios 15:15 que lo que se corrompe no hereda lo incorruptible, no hereda el reino de Dios. Bien, condicionar un favor a cambio de algo, de una ayuda, esto es corrupción espiritual. Hay personas que en el mundo se cuelgan que el Juditas Tadeo y que prenden una veladora y que hacen muchos rituales, ¿sí? Le ponen velas, flores, ofrendas a objetos, a vírgenes, a santos, que a la muerte, etcétera, etcétera. A cambio de algo, me dicen, yo me pongo ropa oscura, yo me tatúo, yo me cuelgo algo de un santo, de una virgen, para obtener favores. Y todavía decimos, le oramos y le meditamos, si tú me ayudas, yo hago una manda contigo, este es un pacto. Son las dichosas mandas, las famosas las mandas, de que si tú me ayudas, yo, mira, te pongo una vela y hago esto y esto y esto y esto. Entonces allí estás involucrando tu voluntad, porque ese es el alma del hebreo, es voluntad. Estás involucrando tus emociones, allí en el alma donde se aloja el querer como el hacer. El alma debe ser limpiada, el alma ciertamente se puede manchar, la salvación ciertamente se puede perder. Entonces es mediante estas prácticas de ocultismo y de adivinación que nosotros estaremos errando del camino. Es muy importante saberlo. Y a veces pensamos los creyentes que es Dios zarandeando, pero no es Dios, ni tampoco es una prueba, porque Dios no tienta ni puede ser tentado. Él no te va a enviar desgracias, porque el único que tiene ese ministerio de hurtar, matar y destruir y de zarandear es Satanás. Ese es su ministerio. El zarandeo no viene de Dios, viene del infierno. En su misericordia, Dios utiliza el ministerio de Él para ayudarte y rescatarte. Y esa prueba de Dios que prueba tus pensamientos, o sea, bíblicamente tu corazón, lo prueba. Esto se debe a que Él revisa, analiza tu forma de pensar y de ver las cosas. Si le pides a Él como ayudador y como protector, o estás practicando estas cosas, te inclinas por estas cosas, ¿sí? Para que te ayuden, para que te provean, para que te promuevan, para que logres, para que sepas. Entonces ahí es donde te prueba. Y allí Él pesa tus pensamientos, tu integridad. Entonces si eres hallado falto en peso, estás cometiendo corrupción espiritual. Bien, entonces te decía que Deuteronomio 18:10 habla sobre hacer pasar por fuego a nuestros hijos. Me han preguntado sobre este versículo. Hacer pasar por fuego a nuestros hijos es toda persona que comete este tipo de idolatría y de corrupción espiritual. Todo lo que tú le deposites tu fe, porque toda la fe debe de ser a Dios y nada más. En cambio, si tú depositas tu fe, tu confianza en otras cosas, en otras deidades, en otras personas, en brujos, en chamanes, etcétera, etcétera, en remedios, etcétera, etcétera, y no pones tu fe en Dios, estarás cometiendo prostitución espiritual. Y a todas esas personas hacen pasar a sus hijos por fuego. Y no lo digo yo, es una ley. Cuando tú traspasas esa ley, estás alterando la ley y viene y repercute en tu vida. Entonces allí hay fallos y vienen consecuencias, viene zarandeo, viene una muerte espiritual para quien lo practica, para él, para ella, para sus hijos. Y hace a sus hijos pasar por fuego. Bien, esto significa problema tras problema tras problema. No se termina, apenas van saliendo de un asunto cuando ya sucede otra cosa. Que ya hubo un aborto en tu casa cuando ya te corrieron del trabajo. Que ya se murió la abuelita y ya llegó una deuda del banco. Que ya te hablaron del pago y que, o sea, es problema tras problema y no tiene fin. Ese es el asunto de jugarle al Kazam o de consultar Kazam modernos, brujos, hechiceros,
adivinos, ¿sí? Esto es impureza. Y el rostro de Dios, la mano de Dios se aparta de la vida de un creyente debido a la impureza del hombre. Es visible este incremento de maldad, ¿sí? ¿Qué es el incremento de maldad? Sino la ignorancia a todas estas cosas, a la palabra de Dios. Y va en incremento, está escrito. Bien, entonces aquí vamos a ver cómo un creyente es que puede estar mezclándose o asociándose así rapidito. Ahorita te saqué 3, 4 cosas que si me pongo a redarguirle nos llevamos todo el día, bien, sacando tantas cosas que como creyentes a veces cometemos y no nos percatamos, y todo es debido a la ignorancia, que es el incremento de maldad, porque también los creyentes están padeciendo este incremento de maldad en estos últimos tiempos, que es la ignorancia a las leyes dadas por Dios. Entonces, cometen esta prostitución espiritual, se desata aquí el zarandeo y dicen, Dios me está probando. Esto de ninguna manera puede ser. Dios no te prueba con desgracias ni maldades. Él no te va a poner un cáncer, un SIDA, un diabetes, nada más para que tú entiendas una que otra cosa o para que tú llegues a alcanzar un ministerio. Él no te va a dar hijos para matártelos, no te va a dar un negocio para destruírtelo. Él no va a hacer eso. Él no va a poner de enfermedades terminales a tus hijos, ni va a provocar que sean mutilados sus cuerpos, en ninguna manera. Esto lo hace Satanás, porque cuando tú cometes una corrupción espiritual, te decía, te puse el ejemplo de cómo yo te otorgo algo y tú me das algo a cambio, pidiéndole a otros dioses, a otras personas, a otros actos, estarás manchado del alma y pierdes el reino de Dios y pierdes la salvación. Entonces el alma debe de ser limpia, debes primero de tu mente ser renovado en las escrituras, en conocimiento, ¿verdad? Aquí fíjate, detectamos rapidito la Biblia abierta en los hogares creyentes, cristianos, en los que se dicen pueblo de Dios. Manejar una Biblia abierta, amigo, hermano, como si le estuvieras aquí otorgando poderes sobrenaturales a un libro, porque la Biblia significa el libro, nada más. Aquí lo verdaderamente importante es la información. Cuando la llevas a tu corazón, a tus pensamientos y la vives, ¿sí? La ejecutas, porque tú serás una epístola humana. No necesitas todo el día cargar esto bajo el brazo para hacer un testimonio, porque el único testimonio que verán los inconversos, tus familiares y todo el mundo, será tu conducta. Y esa será la única Biblia que ellos leerán. Entonces, tener un libro abierto para que éste esté deteniendo que las malas vibras que entran a un hogar, otorgándole poderes soberanos que solo le corresponden al Eterno, estarás cometiendo corrupción espiritual, prostitución, y estás abierto a un zarandeo. Después no digas que es Dios quien te está mandando pruebas cuando tú la estás regando. Otro asunto es consultar la Biblia al azar. Este es otro problema muy común. Lo he visto en varias personas. Fíjate que yo le estaba platicando a mi esposo de una hermana que tomaba la Biblia y la consultaba, fíjate, al azar, como si fuera una adivinanza, una bola de cristal. Abría la Biblia y la abría, ¡pum!, en el primer versículo que cayera, eso hacía. Aunque no viniera ni al contexto allí, ni al problema, ni a la circunstancia, ella lo hacía. Entonces les dije, mucho cuidado, hermana, porque lo que estás haciendo es una consulta de azar a un libro. Le estás otorgando poderes otra vez a un libro y lo estás utilizando al azar. Entonces esto viene del infierno. Aquí nuevamente abrimos portales, ¿sí?, a que vengan el enemigo a zarandear. Otro problema, usar profetas como Kazam.
como adivinos personales, como chamanes. Esto te lo comento porque también es común, al menos aquí en México. Fíjense que ha habido personas que me dicen, hermana, me escriben por inbox o me hablan. Hermana, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué me tiene para hoy? O sea, ¿qué me tiene para hoy? Tentando al pueblo de Dios, consultando al pueblo de Dios. Fíjate que la profecía y los profetas no funcionan así. Te voy a decir cómo funciona la profecía. Hermano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es bíblico, va dentro de la Escritura y es dada cuando Dios lo da, no cuando tú lo estés solicitando. Que tienes un problema y le llamas a la profeta, al profeta, al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿sí? Porque son profetas. Le llamas, hermano, ¿qué me tiene? ¿Qué me tiene? O sea, eso es una consulta. Estás tomando al pueblo de Dios como un Kazán moderno, como un chamán personal. Y esto no debe de ser. Esto abre puertas al infierno. Otro problema también es atribuirte los dones del Espíritu Santo como personales. Alguien por ahí me dice, es que yo sano, yo liberto, yo resucito, yo, dice mi esposo. Oye, mija, este es el mal del yo. ¿Sí? Porque todo son ellos. Oye, que mi hija, ella puede hacer eso, ella puede leer, ella puede mirar, ella dijo que ella podía, por favor, los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo. El único don que tú puedes tener, al igual que yo, es comer mucho, dormir mucho, reír mucho y todas esas cosas. Los dones del Espíritu le pertenecen al Espíritu. Y una vez que tenemos a la nueva criatura, el nuevo nacimiento en nosotros, que es el Espíritu Santo, tendrá este tipo de dones. Todos los dones, el don de fe, de sanidad, de sanación, etcétera, etcétera. Pero le pertenecen a Él. Atribuirnos todos los dones del Espíritu es un mal. Y esto provoca la apertura al infierno. Es bien peligroso y lo estaremos haciendo, ya sea por tradición, por idolatría de ideología, porque a veces en los templos es permisivo, ¿sí? No se ponen a redarguir lo que están hablando, lo que están haciendo, y de ahí lo toman como si fuera una verdad. Entonces estamos comprometidos cada uno a redarguir, a investigar las Escrituras, ¿sí? A perseverar en el Evangelio, a investigar, a resistir a la maldad, porque nos roba el cielo y la resurrección en Cristo. Entonces todas estas cosas, hacerle al Kazán moderno, buscar brujos, divinos, santos, vírgenes, pues esto oprime realmente al creyente. Incluso posesiona a los que no creen en el Evangelio. Surge una invasión espiritual. Tú recordarás, hace 1 año, 2 años, aquí cerca, 15, 20 minutos, está Estados Unidos. Aquí surgió una nueva moda que le llamaban el juego del Charlie. Eso era un juego de niños de primaria y secundaria. Estos niños hacían lo que Ezequiel 21:21, cruzaban las saetas. Bien, para adivinación, lo hacían como una ouija. Niños jugando a esto, les adivinaba, los lápices se movían, cruzaban los lápices y les decían lo que ellos preguntaban. Entonces hubo allí mucha controversia, hubo invasión espiritual, abrieron puertas al infierno, hubo enfermedades, hubo trastornos de personalidad, dice la psicología moderna, pero era una invasión espiritual debido a todo esto que los padres ignoran y les permiten a los hijos realizar. Ahora, te voy a hablar sobre Balaam. Balaam fue una persona en épocas bíblicas, fue el primer creyente en demostrar corrupción espiritual. Y Balaam bíblicamente en estos tiempos era el equivalente a un
conjurador de talla internacional, ¿verdad? Porque él conjuraba a favor del solicitante. Entonces se decía creyente de Dios, pero profetizaba a favor de los demás. Entonces eso también jugarle al Balaam, de que yo soy profeta y que te consultan y tú sueltas palabra que no te dio Dios, porque cuando Dios te da palabra, te la da sin que te anden consultando y tú te diriges y das la palabra. Bien, entonces le estarás haciendo también al Balaam, ¿verdad? Que él conjuraba a favor del solicitante y a la vez se proclamaba a sí mismo iglesia, pero no era de Dios, no era de Dios. Más bien iglesia no, porque no existía la iglesia en ese entonces, pero se proclamaba a sí mismo creyente del Altísimo, del Creador, del Soberano. Esto es equivalente a que hoy día los creyentes realicen estas cosas, esta perversión espiritual, y se digan a sí mismos, se proclamen iglesia. Allí sí entra, allí estaremos comportándonos como el Balaam, ¿verdad? Entonces, si estamos realizando este tipo de corrupción espiritual, no morará el Espíritu Santo de Dios en nosotros, aunque hayamos sido bautizados en el Espíritu. Los dones son irreversibles. Está aquí la nueva criatura, pero la pagamos, dice el libro de Mateo. Bien, la pagamos. Entonces, aquí estaremos nosotros cometiendo corrupción espiritual que nos impide entrar al reino de Dios. ¿Ok? Permíteme recordarte que en muchas ocasiones hay creyentes hambrientos de milagros, de señales, de cambios en sus vidas, de querer sentir la presencia de Dios. Y eso no es bíblico, porque no es sentir. Hay que tener fe. No se trata de sentir, sino de creer. De tapa a tapa la Biblia es creer, no es sentir la presencia. ¿Ok? Esto también nos lleva a hacer varios rituales y varias cosas que no son bíblicas. Bien, entonces debemos de estar muy atentos de estar nosotros metidos en esto de la adivinación, de la hechicería, de la corrupción espiritual, promoviendo el espiritismo, el ocultismo, involucrando tus sentimientos, la suerte, los juegos de azar, el cachito de lotería, para ver si obtengo de esa manera fama y fortuna, jugando la lotería en casa, ¿ok? Apostando. Uy, no tienes suerte. Uy, yo tengo mucha suerte. Esto abres puertas al infierno. Esto te enferma. Entonces, fíjate que te voy a hablar que en el Antiguo Testamento nos informa que antes se echaban suertes para determinar la voluntad de Dios, porque antes no tenían la Biblia y creían que Dios controlaba los dados, que Dios hablaría a su pueblo por medio de los dados, ¿verdad? Pero gracias a Jesucristo y al bautizo de su Espíritu, de la nueva criatura, ahora ya no se echan suertes, sino que ahora todo creyente consulta al Espíritu Santo de Dios. Y esa es la única manera en que podremos saber el futuro, en que podremos saber lo que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, ya para terminar este mensaje, te recuerdo, amigo, hermano, que consultar, jugar, apostar y dedicarse y jugarle al Kazam y todo esto, estaremos metiéndonos en problemas muy graves que repercutirán en nuestra vida y en la vida de tus hijos. Los harás pasar por fuego. Se alejará Dios de tu vida. Y con estos actos de azar estarás diciendo: Señor, arriesgo tu provisión que me diste, tu dinero y mi fe, a cambio de lo que la suerte me pueda deparar a un futuro. ¿Ok? Entonces, es para que lo tomemos en cuenta. Dios te bendiga mucho. Dejo mi inbox a tu disposición. Bye bye.